pareció que este ensayo tiene como muchas pistas para entrar a la obra de Nell, y en particular a este libro, y también a su trabajo como dramaturga. Entonces, creo que una de las cosas que más recurren en los artículos sobre Nell en la prensa de su país es pues el hecho de que ella es la primera mujer en la historia que escribió una obra de teatro comisionada para el teatro The Globe, que es el teatro de Shakespeare en Londres. Y digamos, con ella ya habíamos discutido un poco antes en otra conversación, que es a lo mejor un honor un poco dudoso, o ser reconocido uno por eso como mujer en el año 2014. Creo que este dato curioso no es lo que la hace a ella una buena escritora, creo que es más bien su capacidad de narrar por medio de un lenguaje económico y directo y en apariencia sencillo, historias de mucha profundidad psicológica. Pocos escritores además tienen esa característica en él, y es que es narradora y dramaturga. Eso es muy particular y afecta mucho digamos el tono y el tipo de escritura de ella. Y bueno, tiene 3 novelas, pronto va a publicar la 4ª en inglés, tiene más de 20 obras de teatro para las tablas, o sea, el escenario, y para la radio, que al parecer es muy común en Inglaterra. Y Del color de la leche, para los que no se la han leído y para que entren un poquito en contexto de lo que vamos a hablar, es una historia escrita en primera persona. La protagonista se llama Mary, y es una campesina de 16 años, muy terca, muy inteligente, que aprende a escribir, a leer y a escribir con la Biblia en algún lugar del campo de Inglaterra a principios del siglo XIX. Ahora sí voy a empezar a hablar en inglés, entonces los que no, ya, so welcome. Bienvenida, Nell. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, primero que todo me gustaría preguntarle brevemente, ¿usted cómo se inició en la dramaturgia? ¿Cómo empezó a escribir obras y qué es lo que más le gusta de escribir obras de teatro? La verdad es que es muy poco común escribir obras de teatro y novelas. Es algo que es muy inusual, escribir novelas y obras de teatro. Por lo general, las novelas son consideradas una forma de arte como más interior y que conciernen la vida interior de las personas. Las obras de teatro, por otro lado, conciernen mucho más la vida externa, es decir, las cosas que podemos observar de las personas. Entonces, cuando uno escribe obras de teatro, normalmente no se preocupa por el mundo interior, a menos que el actor o el personaje revelen ese mundo interior. Entonces, el drama se trata mucho más de revelar ese mundo interno a través del movimiento, a través del tiempo y del espacio en el escenario de una persona. Entonces, digamos que yo empecé primero que todo, digamos que yo me inicié en la literatura como lectora. Yo todavía tengo esta pasión por la lectura y yo siempre, o bueno, no siempre, pero digamos que cuando empecé a escribir, siempre pensé que yo me iba a convertir en novelista porque fue mi primer amor. Eso es lo que más me gustaba, pero de hecho lo que me di cuenta escribiendo novelas es que había muchas escenas que tenían mucho diálogo y que eran muy dramáticas. Entonces me di cuenta que esa era la parte más emocionante de escribir. Entonces una vez estaba escribiendo una novela y me encontré como atascada. Entonces en vez de seguir tratando, decidí cambiarla y escribir una obra de teatro. Entonces fue algo que simplemente se dio así, y esa obra que escribí la escribí para la radio, y esa obra terminó siendo transmitida en BBC, porque la verdad es que en Inglaterra tenemos muchas obras de teatro que se pasan por la radio. Me parece muy interesante que muchos escritores, como los novelistas tradicionales, tienen problemas con el diálogo. Tienen de hecho unos diálogos bastante torpes, y creo que eso afecta la manera como uno escribe sus novelas, ¿cierto? Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Entonces, por ejemplo, uno tiene novelistas como Henry James,
James. Entonces Henry James escribió una obra de teatro y fue un desastre. Pero yo le hubiera podido salvar de ese desastre, porque cuando uno lee Henry James, cuando uno la lee sobre papel, uno se da cuenta que no sabe escribir obras de teatro, porque alguien como Dickens o como Henry James tiene que contarle todos los detalles, ¿cierto? Tiene que contarles todo. Mientras que para un dramaturgo es muy importante permitirle a la audiencia, al público, interpretar lo que está viendo. Entonces, son dos cosas. Digamos que por un lado está el tema intelectual de entender que uno no tiene que revelar tanta información, que uno tiene este intercambio y esta dinámica que hay entre las líneas del diálogo, pero también uno necesita como un oído musical para poder escribir diálogos, y si uno no lo tiene es algo que uno no puede aprender, que no se puede enseñar. Cuando usted escribe, por ejemplo, ¿usted se lee a sí mismo en voz alta para escuchar sus diálogos, sus escritos? No, la verdad no lo hago. Lo que hago es que cuando termino de escribir algo sí lo leo en voz alta, pero digamos que mientras lo estoy escribiendo lo puedo oír de todas maneras, y creo que eso es algo que tenemos en común los que escribimos diálogos, que uno lo puede como escuchar en lugar de ver, mientras que los novelistas van diciéndole a uno, sí, como que tengo esta visión en mi cabeza. A mí no me pasa eso. Esa no es mi experiencia. Yo lo que hago es que lo oigo todo. Digamos que antes de que existiera la radio digital, uno tenía el dial del radio y uno le iba dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que llegara al canal que era. Y es parecido el proceso con los dramaturgos. Uno le da vueltas hasta que llega y encuentra su voz, y eso es lo que me pasó con El color de la leche. Bueno, ahorita vamos a hablar del color de la leche porque tengo unas preguntas al respecto, pero yo estaba pensando sobre una de las cosas que menciona Virginia Woolf, y la razón por la que la traigo a colación es porque alguien con mucha creatividad le puso a esta conferencia como si se le puede hablar de manera no recata a las mujeres, algo así. Entonces, eso es lo que escribía más o menos Virginia Woolf. Ella escribía mucho sobre las mujeres y escribió mucho sobre la tradición, y decía que era muy difícil escribir como mujer si no había una tradición o alguien que lo hubiera precedido a uno como mujer, como escritora. Entonces, reflexionaba mucho sobre la tradición de las mujeres dramaturgas, y quería preguntarle cómo es el escenario de la dramaturgia en Inglaterra, porque para nosotros es difícil, digamos, que imaginarnos esa parte de su carrera. Bueno, pues es interesante, ¿no? Lo que menciona usted sobre ser una mujer escritora, y eso es algo que nunca le preguntan a los escritores hombres. Nadie nunca les pregunta, bueno, ¿y qué se siente ser un hombre dramaturgo? ¿O qué se siente ser un hombre novelista? Y no estoy descartando estos temas porque son muy interesantes, pero digamos que hay una parte de mí que se desespera y dice, ay, otra vez me van a hacer esa pregunta, y les voy a decir por qué. En la historia de las novelas, digamos que en la literatura inglesa, es una historia de mujeres brillantes. Jane Austen, George Eliot, son mujeres increíbles, extraordinarias. Las Bronte, por ejemplo, las hermanas Bronte. Entonces, lo que a uno le permite las novelas es escribir en secreto, y creo que eso es algo que le ha sentado mucho a las mujeres, o que es muy propio de las mujeres. Me perdonan por la generalización, pero digamos, esta mañana me desperté muy temprano en el hotel y pude escribir, y es algo que uno puede hacer, digamos, en secreto. Nadie sabe lo que está haciendo uno, entonces eso le da a uno un gran poder, porque uno está escribiendo en secreto en un lugar donde nadie se da cuenta. Entonces, yo creo que era fácil porque como mujer uno tenía la posibilidad de escribir en secreto, terminar un manuscrito, ponerle el nombre de un hombre y enviarlo, y uno no tenía que hacer parte de ese mundo. En el mundo de la dramaturgia es bastante distinto, y la verdad es bastante... es un mundo de gladiadores, entonces es como una arena, es como una plaza de toros. Por ejemplo, el día de la inauguración, de verdad que es como si uno fuera a una corrida. O sea, creo que de repente entran 6 personas de la nada y uno está ahí sentado con estas personas viendo cómo responden al trabajo de uno. Lo que quiere decir que uno tiene que ser muy robusto desde el punto de vista psicológico. Entonces, la historia de la dramaturgia y las mujeres es algo totalmente distinto, porque uno tiene que ser muy robusto, creer mucho en sí mismo para ser capaz de sostener su trabajo en ese sentido. Entonces es muy interesante en este momento.
el teatro en Inglaterra, el teatro británico, diría yo, está pasando por una era de oro, una era dorada, y yo pienso que cuando la historia mire hacia atrás va a decir fue la era dorada de la dramaturgia, y no estoy diciendo que tengamos un nuevo Shakespeare, pero sí tenemos escritores increíbles, y digamos que ese porcentaje, algo así como 7% lo escriben mujeres, y es un porcentaje interesante. Perdón, 17%. Y es interesante porque digamos que estamos pasando por un auge y el porcentaje sigue siendo mínimo. Entonces, cuando la gente mira el número, la cantidad de mujeres que están escribiendo obras de teatro, empiezan a mirar las instituciones para decir, bueno, ¿y por qué no le están comisionando obras a las mujeres? Pero yo creo que es algo un poco más complejo. Yo creo que las mujeres tienen que analizar su propio lugar y mirar cómo ellas se comportan, cómo responden a este tipo de ambiente laboral. Cuando yo escribí una obra de teatro para el Globe, ellos de hecho le habían pedido a otras dos mujeres que escribieran una obra de teatro para el Globe, pero las dos dijeron que no. Cuando me lo pidieron a mí, yo tampoco pensé que fuera a ser capaz, pero creo que lo que pasa en la esfera pública, no sé aquí, pero por lo menos allá, es que si uno entrevista a 5 hombres y 5 mujeres sobre un proyecto de teatro, todos los hombres dicen, sí, yo soy capaz, sí, en un mes se lo tengo listo, sí, no hay ningún problema, sí, claro que sí. Puede que ellos por dentro se angustien y digan, uy, pucha, ¿será que sí voy a ser capaz? Pero las mujeres, una por una, les van a decir, no sé, no estoy segura, no sé si sea capaz, no sé si puedo hacerlo. Entonces es un reto grandísimo, por supuesto. Entonces creo que muchas veces ellas renuncian al trabajo porque se autoconvencen de que no lo pueden hacer. Entonces creo que hay que empezar a analizar la manera como trabajan las mujeres. Creo que esto también es válido para las novelas. Creo que esto pasa en todos los ámbitos. Hay que mirar la manera como los hombres se comportan en el mundo público y decirle a las mujeres, miren, no hay que expresar todas sus dudas porque la gente se cree lo que uno les dice. Entonces, si yo estoy en una reunión y digo, uy, no sé si puedo, no sé si sea capaz, pues es lo que van a pensar. Mientras que si yo les digo, sí, estoy segura que lo puedo hacer, pues todo cambia. Tan pronto uno dice eso, todo cambia porque van a creer en usted. Es como un performance, es como una máscara y una máscara que se empieza a volver parte de uno si uno no lo hace durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo. Uno va a aprender a creer en sí mismo a la larga. De hecho, tengo una cita muy interesante de Virginia Woolf hablando del tema del Globe. Entonces ella estaba hablando de las Bronte, Jane Austen y dice, refiriéndose a las autoras del siglo XIX. Entonces dice, todos los miles de mujeres que escribieron novelas en esa etapa, ellas ignoraron las percepciones, las premoniciones de las pedagogas. Ellas eran las únicas que fueron persistentes con esa voz que no era condescendiente, que no era furiosa, esa voz que no las dejaba tranquilas. Entonces usted está hablando de esa presión, de cómo manejar esa presión en el teatro, y yo entiendo que es una esfera más pública y que su trabajo es algo que va a evaluar el público, mientras que cuando uno es novelista, los lectores lo evalúan en privado, ¿no? Entonces, ¿eso cómo funciona para la ficción, por ejemplo, para las novelas? ¿Usted cómo cree que funciona para las mujeres en ese caso? O sea, la presión de escribir y de ser parte de una escena que es más que todo masculina. ¿Usted cómo cree que, es decir, usted, cuál cree que sea su lugar en esa escena con respecto a los escritores hombres británicos, los novelistas? Yo la verdad es que ni siquiera lo analizo, no pienso al respecto. Tuve un shock porque la verdad es que la última novela que yo escribí ni siquiera tenía una protagonista mujer, no tenía ningún personaje mujer, y la gente me decía, pero usted es una mujer novelista. Y yo decía, ¿cómo así? Entonces no puedo escribir como si fuera un hombre. O sea, puedo escribir sobre el pasado, puedo escribir en la voz de un vampiro, puedo escribir en la voz de un animal, pero no puedo escribir en la voz de un hombre. Me pareció bastante limitante. Me parece que estamos en el 2014 y todos deberíamos poder hacer lo que se nos dé la gana, y entre más personas hagan lo que se les dé la gana, más vamos a inspirar a la gente porque vamos a lograr una masa crítica, y si uno logra esta masa crítica de mujeres dramaturgas, entonces todas las demás mujeres van a decir, ah, claro, yo también puedo hacer esto. Entonces lo que tenemos que hacer es no
internalizar todas estas cosas, porque esto es lo que hacen las mujeres. Nosotras como que internalizamos todas estas dudas. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es tener un poco más de cojones y hacerlo y ya, y no preocuparnos al respecto. Hay temas muy interesantes que son, si uno se los toma muy en serio, se vuelven bastante molestos. El color de la leche en Inglaterra únicamente le escribieron reseñas mujeres, ¿no? Entonces decía, claro, es un libro de mujeres, entonces las mujeres vamos a escribir reseñas. Lo que fue muy refrescante cuando fui a España y cuando vine aquí es que me di cuenta que aquí eso no es así. Cualquier persona lo analiza, entonces yo no quiero que me juzguen como mujer escritora, yo quiero que me juzguen como escritor. Porque la verdad es que nadie me va a juzgar tan duro como me juzgo yo misma, pero por favor no me juzguen por ser mujer. Gracias. The Globe, que es el teatro de Shakespeare en Londres. Y digamos, con ella ya habíamos discutido un poco antes en otra conversación, que es a lo mejor un honor un poco dudoso, o ser reconocido uno por eso como mujer en el año 2014. Creo que este dato curioso no es lo que la hace a ella una buena escritora, creo que es más bien su capacidad de narrar por medio de un lenguaje económico y directo y en apariencia sencillo, historias de mucha profundidad psicológica. Pocos escritores, además, tienen esa caturga. Entonces, creo que una de las cosas que más recurren en los artículos sobre Nell en la prensa de su país es pues el hecho de que ella es la primera mujer en la historia que escribió una obra de teatro comisionada para el teatro. Pues me pareció que este ensayo tiene como muchas pistas para entrar a la obra de Nell y en particular a este libro y también a su trabajo como drama. Característica de Nell y es que es narradora y dramaturga, eso es muy particular y afecta mucho digamos, el tono y el tipo de escritura de ella. Y bueno, tiene 3 novelas, pronto va a publicar la 4ª en inglés, tiene más de